Bueno, entonces habíamos trabajado, ¿pasó? Habíamos trabajado esto y habíamos encontrado el rango, que era dato mayor menos dato menor, que nos daba 49. La clase, que es 1 más 3.322 por el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos, que en este caso nos quedó 50, ¿verdad? Y el intervalo, que es rango dividido clase, el rango que es 49 y la clase que es 6.64. Entonces, dividido esto me daba 7.38, que lo aproximé a 7. Entonces, en este caso nos fuimos con para hacer la tabla. Aquí sacamos los límites aparentes. En los límites aparentes teníamos límite inferior y límite superior. Entonces, aquí copié el dato más pequeño, que era el 14 precisamente, y le fui sumando el intervalo. ¿Cuánto fue el intervalo? Dijimos que era 7. Entonces, 14 más 7 es 21. El número anterior es 20. 21 más 7 es 28. El número anterior es 27. 28 más 7 es 35. El anterior es 34. 35 más 7 es 42. El anterior es 41. 42 más 7 es 49. El anterior es 48. 49 más 7 es 56. El anterior es 55. 56 más 7 es 63. El anterior es 62. Y a este le sumamos 7. 62 más 7 es 69. Ahora, para encontrar la frecuencia, fuimos buscando números que estuvieran comprendidos entre 14 y 20. Entonces nos fuimos a la tablita y fuimos a ver cuáles son los números que estaban comprendidos en 14 y 20. Entonces estaba este y estaba este. Por eso coloqué el número 2. Ahora, de 21 a 27, nos fuimos a buscar en la tablita y fueron estos que están en rojo. 1, 2, 3, 4 y 5. Que cabal fue lo que coloqué aquí. De 28 a 34, lo buscamos igual, nos quedó 7 y así nos fuimos con los demás hasta que llegamos a tener la frecuencia. Bueno, entonces habíamos dicho que para la marca, para encontrar el promedio, nosotros íbamos a utilizar la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase. Pero ¿cuál era la marca de clase? Sumar los dos límites y dividirlos dentro de 2. Por ejemplo, 14 más 20 es 34, dividido entre 2 es 17. 21 más 27 es 48, dividido entre 2 es 24 y así nos fuimos con los demás. Ahora multiplicamos la frecuencia por la marca de clase. 2 por 7, 2 por 17, 34. 5 por 24, 120. 7 por 31, 217. 16 por 38, 608. 10 por 45, 450. 8 por 52, 416. Y 1 por 59, 59. Y 1 por 66 es 66. Como aquí nos pedía la suma, hicimos la suma de todos estos datos y nos quedó 1970. Y lo dividimos entre la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? 50. Entonces la división de estos dos nos quedó 39.4, que aproximado es 39, porque lo aproximamos porque los datos que nos dieron aquí son enteros, entonces lo aproximamos entero. Ahora, ya que tenemos acá este 39, ¿qué nos va a señalar? Esta representación del 39 es el promedio. Eso significa que los platillos que están arriba del precio de 39 son considerados como caros y los platillos que están debajo de 39 son considerados como baratos. ¿Estamos? Bueno, entonces ahora vamos a encontrar la moda. ¿Cómo vamos a encontrar la moda? La fórmula es, ya la habíamos copiado aquí, y aquí está, que es límite real inferior más delta 1 partido delta 1 más delta 2 por el intervalo. Ahora miren pues,
Aquí vamos a necesitar algo nuevo, porque aquí dice límite real inferior, entonces vamos a tener que encontrar los límites reales. ¿Y cómo voy a encontrar los límites reales? Bueno, como son enteros, a los inferiores les voy a restar 0.5 y los voy a ir colocando acá. 14 menos 0.5 es 13.5. 21 menos 0.5 es 20.5. 28 menos 0.5 es 27.5. 35 menos 0.5 es 34.5. O sea, todos los inferiores les voy restando para que nos den los reales inferiores. Aquí quedaría 55.5 y 62.5. Ahora a los superiores yo les voy a sumar. A los inferiores yo les resté 0.5, a los superiores yo les voy a sumar 0.5. Entonces 20 más 0.5 es 20.5. Si ustedes se dan cuenta, estos dos son iguales, por eso se les conoce como reales, porque estos dos son iguales. 27 más 0.5, 27.5. Miren, tenemos que estos son iguales. Y así nos vamos con los igual y con los demás. 48.5, 55.5, 62.5 y por último 69.5. Bueno, ustedes miran unos triangulitos que se observan acá en delta. ¿Qué significa que en estos valores que están dentro del paréntesis? ¿Qué significa ese triangulito? A ese se le conoce como delta. Delta. ¿Y qué es un delta? Es una diferencia. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el delta 1? El delta 1 yo lo voy a encontrar de la siguiente manera. La frecuencia más grande menos la frecuencia anterior. Y el delta 2, la frecuencia más grande menos la frecuencia posterior. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es nuestra frecuencia más grande? Vamos a nuestra frecuencia, ¿cuál es nuestra frecuencia más grande? ¿Cuál sería? 16. Va, entonces, ahí en 16 yo voy a poner un cuadradito que me va a ayudar a tener mi posición. Entonces, esto me va a ayudar porque aquí puedo encontrar mi frecuencia más grande, que es 16. ¿Y cuál es la anterior a 16? 7. Entonces restamos 16 menos 7, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 9. La frecuencia más grande, que es 16, menos la posterior, que es 10. Y esto nos da 6. ¿Estamos? Va, ahora miremos, pues vamos a sustituir datos. Porque el límite real inferior en la posición es 34.5. El delta 1, ¿cuánto es el delta 1? El delta 1 es 9, más el delta 2, que es 6. Y eso lo multiplicamos por el intervalo. ¿Pero cuánto nos dio el intervalo? Es 7. Entonces lo multiplicamos por el intervalo. Entonces en su calculadora ponga, porque 9 más 6, quiero ver sus calculadoras, solo para cuentas. Ahí tiene, no, celular. Sí. Celular. Va, miren, pues, siempre le voy a pedir que tengan una calculadora, porque en el examen sí solo con calculadora. Va, ¿cómo vamos a operar esto? Primero miremos cuánto nos queda la suma de abajo. 9 más 6 es 15. Entonces, 9 dividido 15, el resultado lo vamos a multiplicar por 7. ¿Ya? Y después de multiplicarlo por 7, lo sumamos con 34.5. ¿Cuánto nos da? Era 15 dividido. 9 dividido 15 por 7. 38.43.
que aproximado sería 38. ¿Estamos? Y a los demás les quedó así. Abajo. Muy bien. Entonces, miren, pues, ¿qué significa este 38? Este sería el dato que se repite con mayor frecuencia. En este caso, la moda. Ahora vamos a sacar nuestra tercera medida de tendencia central, que es la mediana. ¿Y cómo vamos a encontrar la mediana? La fórmula de la mediana es límite real inferior más n partido 2 menos la frecuencia acumulada anterior, que ahorita vamos a encontrar la frecuencia acumulada, dividido la frecuencia de la posición de la mediana por el intervalo. Entonces esta es la parte que nosotros vamos a necesitar para encontrar la mediana. Entonces aquí hay un nuevo concepto que es la frecuencia acumulada. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada no es algo del otro mundo, es bastante sencillo encontrarla. Voy a retroceder entonces, ¿cómo vamos a encontrar la frecuencia acumulada? El primer dato de la frecuencia lo voy a copiar. Ahora voy sumando. 2 más el siguiente dato, que es 5, me da 7. Más 7, 14. Más 16, 30. Más 10, 40. Más 8, 48. Más 1, 49. Más 1, 50. Entonces, miren, nos quedó lo mismo que tenemos al final en ambos lados. ¿Estamos? Entonces, ya que tenemos la frecuencia acumulada, comenzamos con esta parte, n partido 2. ¿Qué es n? A ver si se recuerdan, ¿qué es n? N es la cantidad de datos. ¿Y cuántos datos tenemos? 50, exacto. Y 50 dividido entre 2 es 25. Ahora miren pues, voy a ir a mi frecuencia acumulada, a buscar un dato que sea 25 o un poco mayor. En este caso, aquí tengo 14, el siguiente mayor sería el 30. Entonces, casualmente está aquí, no siempre está aquí. La mayoría de veces puede ser que sí, pero no siempre. Entonces, esa va a ser mi posición. Entonces, ya sustituyo datos. ¿Cuál sería el límite real inferior? Sería 34.5. Más n partido 2. ¿Cuánto nos quedó de n partido 2? 25. Ahora nos vamos con la frecuencia acumulada anterior. Si la frecuencia acumulada es el 30, el anterior es 14. Ahora voy a buscar en la frecuencia de la mediana. La posición de la mediana está aquí. Entonces la frecuencia de la mediana está en 16. Y lo multiplico por el intervalo. ¿Pero cuánto es el intervalo? El intervalo es 7. Entonces, en sus calculadoras, por favor, vamos a comenzar con lo que tenemos arriba. 25 menos 14. Dividido, presionan igual, después lo dividen dentro de 16. Lo multiplicamos por 7. Y le suman 34.5. $39.31, o sea que aproximadamente esto es 39. La mediana, lo que nos va a señalar la mediana es la mitad de los datos, o sea que arriba de 39 tengo igual cantidad de datos que debajo de 39. Eso es lo que nos señala la mediana. ¿Estamos? Bueno, ¿se recuerdan que ustedes traen datos? Vamos a encontrar las medidas de tendencia central de sus datos. Ahorita. Y de una vez voy a habilitar el espacio para que suban